Bendiciones, hermanos. Les invito a decir nuestra confesión de fe. Mi Biblia es la palabra de Dios. Revela a Jesucristo, mi Salvador, quien nació, murió y resucitó para salvarme del pecado y condenación. Me enseña de la fe, santidad y amor, para predicar su gracia y perdón desde mi familia y congregación hacia la nación y toda la creación. Y el pueblo de Dios dice: vivo por la fe. Bendiciones de Dios. Un hermoso privilegio estar con ustedes una vez más, poder reunirnos para meditar la palabra del Señor, para que nos hable directamente a nuestro corazón, para que nos haga meditar, para que nos haga también comprender. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra discerniendo el pensamiento, el alma del ser humano. Por ello es un hermoso privilegio que ustedes nos permitan ingresar a sus hogares por medio de esta comunicación y que juntos veamos la palabra. A lo largo de este tiempo hay una expectación tremenda. Las personas dicen cuándo va a terminar todo esto. De hecho, pareciera que cada domingo que ha sucedido hay una decepción en una cantidad más grande de personas cuando escuchan que las medidas continúan siendo exactamente las mismas y que se anuncia, ya viene un cambio, ya va a haber esto, ya va a haber aquello, pero al final el día domingo siempre las medidas continúan siendo la misma. Entonces el ánimo de aquellas personas que comenzaron, Dios nos va a ayudar, Dios nos va a proteger, nos va a socorrer, nos guardamos en casa, nos protegemos, parece ir decayendo paulatinamente. Y lo que es peor, si se suma el hecho de que ponen cerco sanitario aquí, ponen otro cerco sanitario por allá, y uno dice, caramba, si la suma todavía incluye a que las máximas autoridades dicen a este municipio no se acerquen y a tal zona tampoco, resulta desalentador para muchos, dijera yo para la mayoría, porque se estigmatiza, se pone una etiqueta a ciertos lugares y las personas entonces ya tienen cierto recelo porque no se da mayor información. No obstante, ¿cómo podemos hacer nosotros? ¿Qué debemos de ver? ¿Qué debe haber en nuestro corazón como cristianos, como hijos de Dios, como nacidos de nuevo, como evangélicos, como personas que verdaderamente vivimos el evangelio de Dios? ¿Cómo logramos que nuestro ánimo no decaiga? Y yo quiero ir directo a esta necesidad que tenemos con respecto a que nuestro ánimo no decaiga. Que no decaiga nuestro ánimo. ¿Cómo lo logramos los cristianos? Déjeme decir esto. Los cristianos, como cualquier persona en Guatemala o en el mundo, se sujetan a trabajar para obtener los beneficios económicos y así satisfacer las necesidades. Los cristianos evangélicos están sujetos a estar restringidos en su casa, están sujetos a que les corten el trabajo, los despidan o que hagan un paro en el contrato como se está permitiendo en la actualidad, aunque hay promesa del Estado que dará 75 quetzales diarios a todos aquellos que entren en esa situación, siempre que la empresa haga la solicitud y se califiquen las situaciones. Ahí está inmerso a la escasez de productos, está inmerso a todas las situaciones difíciles, así que lo más probable es que siempre haya de alguna manera algún tipo de desánimo. Pero hemos insistido, nuestra vida
también es espiritual. También es espiritual, no es solo física. Todo lo que acabo de mencionar tiene que ver con aspectos físicos, pero nuestra vida espiritual también se ve afectada por el cierre de las congregaciones, por no poder tener esa comunión, esa filiación que normalmente se tiene entre los creyentes, porque no está la visita del hermano amado, de la hermana amada, porque yo mismo no puedo visitar a muchos porque hay ciertas restricciones, y que eso también va a decaer paulatinamente si nosotros no observamos cómo conseguir, en primer lugar, el desarrollo de nuestra vida espiritual de tal manera que el ánimo no decaiga desde lo espiritual para poder apuntalar el ánimo físico, el ánimo material, y que nuestra externalización por medio de nuestro rostro, de nuestro físico, sea la más adecuada. Nuestra externalización debería ser agradable, como ya hemos señalado, que el espíritu alegre, el espíritu bueno, el espíritu sano hermosea el rostro. Entonces necesitamos pensar en cómo lograr que el ánimo no decaiga. Fabulosamente, el escritor de Hebreos tiene un segmento en donde el corolario es que esto debe de suceder para que nuestro ánimo no decaiga. ¿Qué es lo que debe suceder? Hebreos capítulo 12, versículos 1 al 3, nos explica cómo, qué debemos hacer para que nuestro ánimo no decaiga. Y entonces podemos observar Hebreos 12, 1 al 3, y leo en el verso 1. Por tanto, es decir, en virtud de todo lo que ha venido explicando el escritor sagrado en el capítulo 11. A ver, recordémonos el capítulo 11. El capítulo 11 de Hebreos le llamamos la galería de los hombres y mujeres de fe, o la galería de fe. Allí se dice que cada uno de los personajes importantes mencionados lograron vencer todo por fe. Solamente por fe. No existía una situación extraordinaria, sino que ellos se pararon firmes en la fe y resistieron muchas cosas, y con ello, con esa capacidad de firmeza, triunfaron. Entonces dice, por tanto, en virtud de todos esos hombres y mujeres que triunfaron en la fe, firmes en la fe, por tanto de eso, nosotros también, es decir, lo que ellos hicieron, lo que ellos realizaron, lo que ellas manifestaron, cómo fundaron su fe, cómo hincaron su fe, cómo prevalecieron en la fe, nosotros también debemos de hacer como ellos. Así como ellos dieron su vida en la fe, y muchos de ellos también murieron sin recibir lo que habían esperado, nosotros debemos de estar firmemente frenados, parados en la fe, aunque ahora mismo no se esté viendo, no estemos recibiendo, no estemos observando lo que nuestra fe está creyendo. Y entonces dice, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, y ahora expliquemos esto. Alrededor, la grande nube de testigos no son las personas que nos rodean, como muchas veces se ha interpretado esto. La multitud, la grande nube de testigos son las personas del capítulo 11. ¿Por qué? Porque a pesar de lo que vivieron, ellos firmes en la fe, conquistaron, triunfaron, tuvieron una manifestación externa de progreso, de desarrollo, de triunfo, de victoria, por haber estado firmes en la fe. Entonces, esa gran nube de testigos es la que nos observa de manera real, en el sentido que cuando sea el final del tiempo, ellos estarán presentes, ellos podrán ver lo que nosotros también por fe hemos realizado. Déjeme decirlo de otra manera. Cuando el Señor Jesús reclamó a Capernaum, por ejemplo,
y a otros lugares donde él estaba predicando y no tenían fe y lo querían matar y lo querían echar, él les decía, ay de ustedes, les decía, porque vino la reina del sur desde muy lejos para ver a Salomón y su sabiduría, y aquí hay uno más grande que Salomón. Ay de ustedes, porque si en Tiro y Sidón, por ejemplo, se hubieran hecho los milagros que en ustedes se hacen, tiempo hace que se hubieran arrepentido. Y así, constantemente les hizo ver que él era el principal a quien debían de poner atención, y por lo tanto decía, les digo, de verdad les digo, que en el tiempo final la reina del sur se levantará como testigo contra vosotros. Porque el que estaba allí era más grande que lo que había pasado en aquel entonces, y que aquella mujer, la reina del sur, había viajado tanto solo para oír la sabiduría de Salomón. Y así, una y otra vez, lo estuvo refiriendo a diferentes lugares, diferentes ciudades, pero el punto es ese. La nube de testigos que se va a levantar en y con, o también para testificar en contra de lo que nosotros estamos viviendo en la actualidad. Tenemos una gran nube de testigos que va a decir si nuestra fe fue firme, si nuestra fe permaneció, si nuestra fe estuvo en el lugar correcto en cuanto a la aplicación de vida para nosotros. Teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Por qué? Esa nube de testigos esperaría que nosotros nos despojemos, nos desvistamos, nos quitemos ese peso que nos está agobiando. Porque para triunfar, para poder salir adelante, para permanecer firme en la fe, cada uno de estos hombres y mujeres mencionados en el capítulo 11 de Hebreos tuvo que despojarse de muchas cosas, de situaciones relevantes en su vida. Abandonar tierra, abandonar familiares, abandonar muchas cosas, para que en su fe ellos pudieran triunfar. Abandonar incluso temores. Entonces dice, despojémonos de este peso, de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Cuánto lastre? Así, lastre se llama al peso extra que lleva alguien que no sirve para nada. ¿Cuánto lastre llevamos nosotros a veces en la vida? Pecado, malos pensamientos, que muchas veces son pecado también, malas acciones que aunque no son pecado, rayan en una situación negativa, acciones pecaminosas, acciones de juicio contra los demás. Debemos desecharlas. Debemos de abandonarlas, quitarlas de nosotros, porque debemos deshacernos del peso que nos asedia. Ese peso y ese pecado que nos asedia es un elemento neutralizador del buen ánimo que nosotros tenemos. Hay creyentes que cuando pecan, en lugar de acudir a Dios, de someterse al Señor, ofrecer a Él y pedirle perdón, ofrecerle a Él disculpas y decirle, Señor, límpiame, lávame de toda mi maldad, y cambiar el camino, ir a renovar el camino, lo que hacen es comenzar a sentirse hundidos, a sentirse condenados, y se autocondenan ellos mismos y comienzan a retroceder en la vida espiritual. Y el Señor dice acá, despojémonos, por favor. En este asunto de despojar, también es necesario recordar que nos debemos ayudar los unos a los otros, sobrellevando las cargas los unos de los otros, como lo dice Gálatas 6. Sí. Si alguno de vosotros fuere sorprendido en pecado, ustedes que son más espirituales, restáurenles en un espíritu de mansedumbre, teniendo cuidado de ustedes mismos, no sea que mañana
ustedes también sean tentados. Sobrelleven las cargas los unos de los otros. Maravilloso, entonces. Si nosotros queremos que nuestro ánimo no decaiga, debemos quitar todo peso y pecado que nos está asediando. Esa es una determinación firme. Y yo, con toda sinceridad, creo que a estas alturas, después de ya entrada la 7ª semana, ya se está terminando, hoy viernes se está concluyendo, ya muchos se arrepintieron de situaciones pasadas, muchos han ofrecido dispensa al Señor, disculpa al Señor, perdóneme Señor, por favor, y Él ha hecho lo que dice la palabra que hace, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero no es simplemente eso, porque en torno a lo que hablábamos el miércoles, con la recompensa que aunque las personas hagan obras malas, quemarán, o sea, unas obras no bien fundamentadas se quemarán y no recibirán recompensas. Las obras y el pecado son cosas muy diferentes. La persona que peca deliberadamente tendrá una horrenda visión, expectación de fuego ardiendo. Eso lo dice también la Escritura en Hebreos. ¿Por qué? Porque la persona que es redimida por Dios, el Hijo de Dios, no peca. Y cuando digo no peca es que en definitiva no cometa pecado, sino que su decisión, su lucha cotidianamente es no cometer pecado. Pero aquel que se da licencia para vivir en pecado, como que Dios no existiera, como que no va a suceder ningún juicio, como que no va a pasar nada en su vida, esa persona está demostrando no haber nacido de nuevo. Y si no nació de nuevo, no tiene salvación. Es la gran diferencia. Una cosa son esa recompensa por las obras que debemos hacer en vida y otra cosa es vivir en pecado. Por eso es que aquí dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y cuando dice asedia, queridos hermanos y hermanas, está diciendo que nos está tratando de poner trampa, de ponerse en la esquina, o como las arañas que en las esquinas hacen sus telarañas para que cuando aquel minúsculo bicho pase volando se quede allí y ella lo devore después. El pecado nos asedia, está constantemente poniéndonos trampa y constantemente está tendiendo alrededor de nosotros una emboscada para que caigamos. Por eso es que debemos de vivir alerta, por eso es que debemos de ser muy sabios en la vida, para evitar que nosotros seamos presa de esto. Estamos en el nombre de Jesús controlando, viendo el sistema real de la estancia que debemos de tener de ese pecado que nos asedia. Y dice entonces, despojémonos, pero también dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cuál es la carrera que tenemos por delante? La carrera que tenemos por delante es la salvación, la profesión a la cual hemos sido llamados, la profesión a la cual hemos sido nosotros salvados. Caminar en Jesucristo, vivir en Jesucristo, tener en nuestra vida una carrera de profesión en salvación. Así que, lo primero, estoy insistiendo en esto, lo primero que debemos de hacer para que nuestro ánimo no decaiga, para que no desmayemos, es poder tener el control del despojamiento de nuestros pecados y del peso que nos asedia para continuar adelante. El segundo verso, el verso 2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Cuál es
la segunda instancia en la que nosotros debemos trabajar, recorrer, vivir para evitar que nuestro ánimo decaiga. Poner la mirada en Jesucristo. Poner la vista en Jesucristo. En el blanco, en el supremo llamamiento. Pero ¿por qué debemos de poner la mirada en Jesucristo? Porque lo dice acá, que Él es, en primer lugar, el autor y consumador de nuestra fe. Pero inmediatamente señala un segundo aspecto. Dice que Él, es decir, Cristo, debido al gozo que tenía delante de Él, sufrió la cruz. Jesucristo vino a salvar. El gozo de nuestro Señor Jesucristo era exponer su vida en rescate por todos nosotros. Exponer nuestra salvación, pero sacrificándose Él. Y entonces Él veía la salvación, veía el conjunto de personas que con fe creeríamos en Él. El autor y consumador de nuestra fe. El Dios poderoso que sufrió la cruz para salvarnos. Pero también señala que menospreció el oprobio porque fue hecho oprobio por los hombres. Le golpeaban, le cubrían la cara, le pusieron una corona de espinas haciendo mofa de él. Escupieron su rostro, le jalaban la barba, lo desnudaron y lo pusieron en la cruz. Y él allí en la cruz, estaba perdonando al mundo, diciéndole: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero dice, y se sentó a la diestra del trono de Dios. A la diestra del trono de Dios. Maravilloso. A la diestra del trono de Dios. Ahí se sentó. Él, en su amor, en su misericordia, en su piedad, se sentó al trono de Dios y reina por los siglos de los siglos. Por eso debemos de poner la mirada en Él. Nos salvó, nos dio la capacidad de tener fe, pero Él consumó la fe, sufriendo, padeciendo, muriendo por todos nosotros. Luego resucitó y ascendió a los cielos, porque Él da la bendición de que nosotros comprendamos la fe. Como aquellos hombres y mujeres del capítulo 11, Jesucristo es a quien nosotros debemos de poner la mirada, tener la fe en Él, porque claramente está manifestado que Él es el que consuma nuestra fe. Entonces estamos diciendo que para que nuestro ánimo no decaiga, la primera situación en la que nos debemos de poner es despojarnos del peso y del pecado que nos asedia. Lo segundo es poder observar, poner la mirada en Jesucristo por las razones que hemos expuesto. Pero hay un tercer versículo que nos habla y dice: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Considérenlo. Una cosa es poner la mirada en Jesucristo y la otra es considerarlo. No es tenerle consideración, sino es observarlo para entender lo que Él experimentó, la forma en que lo experimentó, para poder traer a nosotros esta salvación. Él, como está claro aquí, sufrió una contradicción de pecadores, pero fueron pecadores. Jesucristo anunciaba que iba a ser entregado en manos de pecadores y que sufriría, que moriría, pero que al tercer día resucitaría. Entonces debemos de considerar cómo hizo Jesús las cosas. ¿Cómo podía Jesús, sin tener dónde reclinar su cabeza, levantarse todos los días con el ánimo sólido para seguir caminando entre las ciudades para predicar el Evangelio? ¿Cómo podía levantarse con el ánimo de continuar haciendo milagros y prodigios cuando las personas lo rechazaban
E incluso decían que era Belcebú, Dios lo reprenda. ¿Cómo podía tener ese ánimo tan encendido, tan dispuesto de alimentar, de nutrir a las cantidades de personas que le seguían, haciendo milagros de provisión y multiplicación increíbles? ¿Cuál era el ánimo que mantenía nuestro Señor Jesucristo? Siempre Él dijo algo muy particular, porque no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Siempre estaba dispuesto. ¿Cómo mantenía Él esa sintonía de obediencia al Padre? El autor de Hebreos dice que por cuanto padeció, Jesucristo aprendió obediencia. ¿Qué hizo, Señor Jesucristo? Soportó. Estuvo siempre creyendo que el objetivo fundamental de salvar las vidas, de traer salvación a la humanidad, valía la pena para resistir. Todos nosotros tenemos condiciones dadas por Dios para resistir este tipo de situaciones, porque la misma Escritura dice que Dios no nos va a dejar ser probados o tentados más allá de lo que podamos resistir. Pongamos la mirada en Jesucristo, pero considerémoslo, no solo, ahí está Jesús, no. Veamos, escudriñemos la palabra de Dios para descubrir cómo accionó, cómo vivió, cómo hizo Él en su vida, para llevar el testimonio profundo ante el Dios Todopoderoso y ante las personas. Que dicho sea de paso, aunque la gran nube de testigos que menciona la Escritura no es en ese momento la gente común que nos rodea, sino las personas del capítulo 11, también las personas que nos rodean pueden aprender el Evangelio a través del testimonio que nosotros damos. Y dicho sea de paso, queridos hermanos y hermanas, allí es donde más se nos critica, porque todo mundo espera ver si lo que hay en nosotros es más grande que lo que ellos tienen en sí. Cuando nos ven a nosotros quejarnos, llorar, ser temperamentales, ellos dicen, ve, y no que creen en Dios, porque no son testigos para nosotros, pero sí resultan ser un catalizador que examina nuestras vidas para ver si somos o no somos los que damos un testimonio adecuado en Cristo Jesús. Entonces, consideren aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. ¿Para qué? ¿Para qué debemos de quitarnos el pecado y el peso que nos asedia? ¿Para qué debemos de poner la mirada en Jesús? ¿Para qué debemos de considerar la acción de aquel que sufrió tal oprobio por los hombres, tal contradicción? Para que nuestro ánimo no decaiga. Miren cómo dice el versículo 3 en la segunda parte. Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. O sea, déjeme aclarar esto. El verso lo que nos dice es que nuestro ánimo es normal que decaiga. Lo que el Señor no desea, lo que resalta la Escritura, es que no debemos decaer en el ánimo hasta desmayar. Entonces, si usted siente que ya nada se puede, ánimo, levántese. Quite el pecado que le asedia, deséchelo. El peso que le está asediando constantemente, quítelo. Ponga la mirada en Jesucristo, que a pesar de todo lo que sufrió, soportó para darnos salvación. Y examine lo que Él hizo para poder soportar hasta la muerte y muerte de cruz, el oprobio que recibió. Y entonces su ánimo va a recobrarse. Lo que nosotros hemos sufrido
no es nada en comparación a nuestro Señor Jesucristo. En otra prédica hablaremos de la resistencia de nuestro Señor Jesucristo. Hasta dónde resistió nuestro Señor Jesucristo para que tenga quizá una apertura mayor lo que hoy estamos hablando. Entonces, nuestro ánimo no decaiga, nuestro ánimo permanezca. Y para ello es necesario que nuestra vida, nuestro ser, no se limite a ver circunstancias fuera de ella. Que no se limite a ver lo que está sucediendo, lo que está pasando, sino que con toda certeza podamos nosotros estar listos para que nuestro ánimo no desmaye. Quitemos pues el pecado, eliminémoslo, desechémoslo, viendo a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, y considerando su accionar para que ese ánimo que tenemos permanezca. Espero que Dios les haya hablado, espero que Dios les haya dicho algo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, su amor, su misericordia esté con cada uno de nosotros. Pero yo quiero invitarles que oren conmigo ahora, pidiéndole a Dios que nuestro ánimo no decaiga hasta desmayar. Oremos, hermanos. Padre bendito, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, tu amor, tu piedad, tu misericordia sea con todos nosotros. Por favor, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que el ánimo de mis hermanos, de mis hermanas que nos ven y nos escuchan, no decaiga. Que mi ánimo no decaiga hasta desmayarse, que ninguno decaigamos hasta desmayar, sino por el contrario, que al tener esa comunión, desechando el pecado, poniendo la vista en Jesús y considerando su accionar, nosotros revalidemos nuestra fuerza para seguir adelante. Ayúdanos a ser un testimonio veraz en estos tiempos para gloria de tu nombre. Gracias por hacerlo. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Qué bueno es el Señor. Es un privilegio hermoso, lo he dicho siempre, el que ustedes nos permitan entrar a su hogar, a su familia y hablar la palabra del Señor. Nuestro anhelo mayor es que estén en paz, en salud, en bendición, en prosperidad, pero que estemos listos siempre para la venida del Señor Jesucristo. Que lo honremos a Él en todo y que el rostro del Señor se ilumine sobre nosotros, dándonos la luz necesaria para vivir. Dios les bendiga, Dios les guarde. Hasta la próxima semana.